Bueno, buenas tardes. A ver si puedo... ¿Me escuchan ahí? Sí. Vamos a hacer como Cristina aquí, que acomoda. No. Me falta el otro. Bueno, yo le agradezco a la comisión vecinal de Gesell que me haya invitado. Es un honor haber estado en la misma panel o mesa con el doctor Codiñotto. Al igual que el doctor Codiñotto, también me une un gran afecto con Gesell. Yo trabajé acá en Gesell, hice la exploración de agua subterránea previo a la obra de agua potable, por lo cual algo voy a contar cómo funciona todo esto. Y después de ahí comencé a venir. No le digo todos los años porque ya es un poco mucho, pero asiduamente y casi cada 2 o 3 años estamos, tanto que ahora el próximo año vamos a venir de nuevo a vacacionar. Así que me une un gran afecto. Es la única playa que veraneo, o sea que no voy a otras para veranear. No es demagogia, es cierto. Y un poco combinado con el doctor Codiñotto, yo queríamos, digamos, el marco del médano y ya dentro del marco del médano, el funcionamiento de las playas y todo lo demás, es meternos adentro del médano, ¿no es cierto? O sea, cómo funciona el agua, que es el otro elemento vital que hay que preservar, porque ustedes viven del recurso medanoso y el recurso agua dulce, por lo cual tiene que cuidar, porque viven del turismo. Bueno, y el otro sería el mar, ¿no? Pero para explicar esto, yo lo que quiero lo voy a hacer a nivel por ahí que para algunos le va a parecer sencillo y para otros, bueno, como me van entendiendo, pero quiero arrancar desde cómo es un acuífero, o sea, cómo funciona y de dónde viene el tema para llegar acá, cómo funciona en un médano, que es atípico para lo que es el agua subterránea, si bien están estudiados, ¿no? Y incluso voy a demoler algún pensamiento que todavía queda y está instalado. Ustedes lo van a ver ahora cuando haga algún comentario. Lo que les decía que puede ser un poco elemental, pero sirve, aunque sea de sustento. Y es las distintas teorías que tuvo el agua subterránea, o sea, de dónde surge, cómo es, qué era, de dónde venía. Y ya Platón y Aristóteles, ya por allá por el 500 años antes de Cristo, empezaron a pensar de cómo surgía el agua subterránea, de dónde estaba, de dónde venía. Y bueno, a ellos se les ocurrió que era el agua marina, que por cavernas se introducían los continentes. No daba más explicación que esa, pero bueno, era una explicación que alguien le empezó a dar. La otra, ya más cercana, en el año 1500, Descartes hace una mejora a eso, o sea, toma, pero es una mejora. Y dice, crean las cavernas, el mar se introduce en el continente y después, por calentamiento, se evapora dentro de esas cavernas, se convierte en agua dulce y se empieza a infiltrar. Estaba rumbeándolo algo, ¿no? Hasta llegar ya en el 1600 y pico, ya después de la era cristiana, ¿no? ¿Cómo se desarrolla la teoría de la infiltración? Que es la de hoy, la que manejamos nosotros, la que estudiamos. Dos franceses, ¿no? Perrol y Mariot, en París, observan un crecimiento en determinadas lluvias del Sena durante 3 años seguidos, de que el Sena crecía y no se correspondía con la lluvia. O sea, medían el Sena, pero y lo que habían medido fuera de, digamos, todo el contexto de lluvia no se correspondía a lo que estaba ahí. Había un déficit. ¿Y a dónde iba ese déficit? Era la infiltración. Ahí surge lo que es la teoría de la infiltración. O sea que en un círculo hidrológico,
hasta cómo ingresa en el suelo, en el subsuelo, y después cómo circula. ¿Cierto? Ahí surgieron todas las hipótesis y todo lo que estamos manejando hoy. Planteado esto, voy a una imagen de libro, ¿no es cierto?, muy sencilla, que le voy a tratar de hacer lo más sencillo posible, porque ustedes, o la mayoría, o algunos habrán visto cómo funciona el ciclo hidrológico. Entonces, imaginemos una montaña con hielo, una pendiente, una disminución de pendiente, o sea, menor, un lago, una salina o el mar. El deshielo, o sea, la montaña con hielo, se empiezan a derretir y se empieza a infiltrar esa agua. O se infiltra en el subsuelo o se va canalizando a través de los ríos. Los ríos pueden recibir agua de agua subterránea o pueden cargar al agua subterránea. O sea, tienen la doble finalidad o la doble función. En algunos aspectos descargan y en otros aspectos recargan. Esos son los movimientos de los ríos. Y cuando en el agua subterránea, que tiene su calidad óptima en la zona que se llama de recarga, y comienza a infiltrarse, ahí es la mejor agua, la mejor calidad. Cuando empieza a infiltrarse y empieza a transitar por los sedimentos, a disminuir la velocidad, a estar más en contacto con el subsuelo, más en contacto con los minerales, por lo cual tiene más posibilidades de salinizarse, comienza a disminuir su calidad. Y comienzan después, en todo ese movimiento de cambio de pendiente, que termina generalmente en un ejemplo de libro, en una salina o en una zona de bajos, con aguas totalmente de calidad o totalmente desmejoradas. O terminan otros en el mar, etc. No vamos a andar explicando, pero para que ustedes lo entiendan, tenemos imagen del libro donde tenemos la montaña, hielo, por supuesto la zona intermedia, lluvia con el agua infiltrada, el río, y el tránsito aportado de agua subterránea por el río o directamente por la lluvia. Se desmejora la calidad de agua y llegamos a una descarga, si no tenemos carga, zona de tránsito y descarga, con un desmejoramiento del agua. Planteado esto, que pareciera por ahí que para muchos muy elemental, pero lo quería decir porque acá, en los médanos, todo eso se da acá arriba, acá, en este lugar. O sea, la recarga es la lluvia directa. Se infiltra y la descarga que estamos acá. O sea que en esta franja de 4 kilómetros, o 5 o 3 de ancho, por el largo que tengamos, todo este proceso que yo lo estoy hablando, y que son de cientos o kilómetros de distancia entre una cosa y la otra, acá la tenemos en este circuito. O sea, la lluvia, dependemos exclusivamente de la lluvia, no tenemos ríos. O sea, no tenemos otro aporte que sea, además del agua de lluvia. El tránsito, o sea, lo que es el suelo, el nivel de terreno, para la profundidad. Y hasta llegar a la zona de descarga, que sería o la zona del mar, o los bajos, que esto es otro tema que vamos a hablar, es en el subsuelo, que también a cierta profundidad tenemos la interfase de agua salada. O sea, que en un solo lugar se dan todo este sistema, por lo cual, al no tener aportes de ríos y no tener dependemos exclusivamente de lo que es el agua de lluvia. Y el agua de lluvia, que acá están los 800, 900 milímetros de anuales, de media, nos da una marca que vamos a llevarlo a nuestra economía familiar. Es el ingreso, el sueldo, o la plusvalía, como lo queramos llamar, en dinero. Si gastamos más, tenemos que pedirlo prestado a alguien.
O sea, necesitamos o alguien lo presta o lo empezamos a deber. En el caso del agua es lo mismo, es un balance, lo que entra con lo que debe salir, que sale ya naturalmente de una forma o lo que nosotros lo extraemos como un bombeo. En estos casos, últimos años que hubo sequía, ustedes habrán visto, habrán escuchado, o aquellos que seguramente acá todos tienen agua potable, agua en red, pero los que no tienen agua en red, habrán notado que los niveles comenzaron a bajar y muchos han debido bajar las bombas a mayor profundidad, bajando la explotación, porque no había ingreso. Claro. Entonces ustedes, en este caso de balance, como un balance económico, igual, ustedes empezaron a bajar, decir, bueno, a ver los recursos, ¿de dónde los saco? ¿Cómo hay? Nosotros los que estamos en estos temas, los que andamos en estos temas, decimos, si no hay esa agua, o ese agua, necesitamos agua importada. Nosotros llamamos agua importada, traerla de otro lado. Ahora, me dicen ustedes de dónde la podemos traer acá. No es importada porque la traemos de Europa, sino importada porque la tenemos que traer de otro lugar. Acá el lugar más cercano debe ser Vidal, de agua buena. Porque además no le voy a, digamos, ustedes lo saben mejor que yo, pero este método funciona como una esponja, o sea, llueve, la esponja toma todo el agua y después cuando la vamos apretando empieza a sacar un poquito más de agua. Ahora, lo peor que tiene esta esponja es que tiene agua salada al este, agua salada al oeste y agua salada abajo. O sea, es tan vulnerable este acuífero que si no se lo maneja con microcirugía, van a perder una de las cosas que decíamos antes, que es el valor, uno de los valores más importantes del recurso natural que ustedes cuentan. En la zona de abajo, ahora voy a contar un poco la experiencia que tuvimos cuando hicimos la exploración de agua subterránea acá, que es notable. Teníamos, ¿cómo encontramos el agua salada acá en la especie? Que sabíamos que estaba. O sea, medio como que el agua dulce flota en agua salada, ¿no es cierto?, por la densidad menor. Entonces una zona de interfase que teníamos de agua dulce y agua salada y después la zona salada. ¿Cómo la encontramos? Bueno, en aquel momento, ya le digo, hicimos la exploración de agua subterránea para la provisión de agua potable a la localidad, o sea, a la obra de red. Hicimos una perforación, y ustedes no lo van a creer, en 102 y el mar. O sea, 102 y el mar, estábamos a 50 metros del mar. ¿A quién se le ocurría eso hacerlo? Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. O sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona esto?